Con ustedes, Darío Castro. Quiero compartirles un nuevo capítulo de las mil y una curiosidades de México. Hoy conoceremos la historia de cuando México tuvo su propio sumo pontífice. Esa curiosidad la conocerán al final del programa. No obstante, durante la necesaria contextualización que iré haciendo para llegar allá, es posible que ustedes encuentren otras curiosidades. La lucha entre Iglesia y Estado tiene hondas raíces históricas en México. Comienza con la postura del padre Fray Bartolomé de las Casas, defendiendo y protegiendo a las comunidades originarias de su extinción a manos de los conquistadores, pasando por la expropiación de los bienes y expulsión de los jesuitas en el siglo XVI y continuando con la independencia nacional en la que el alto y el bajo clero tuvieron una participación decisiva. El proceso de descolonización fue lento y tortuoso durante los primeros 34 años de vida independiente, es decir, de 1821 a 1855. Las estructuras e instituciones coloniales resistieron los cambios. El viejo ejército colonial, la Iglesia Católica, la aristocracia minera y agrícola formaron diversas alianzas para impedir los cambios y dominaron la escena política nacional hasta el triunfo de la Revolución de Ayutla en 1854, que terminó con la convocatoria de un Congreso Constituyente. Fue entonces cuando los liberales promulgaron las conocidas leyes de reforma que, entre otras cosas, establecían la separación Iglesia-Estado, el registro civil público, la educación pública y laica, amén de la confiscación de los bienes terrenales de la Iglesia Católica, normas que se consolidaron en la Constitución de 1857. Pero la pugna entre los dirigentes del pensamiento liberal y los dignatarios de la Iglesia continuó. No se trataba de un conflicto de orden ideológico, sino relacionado con el poder institucional y el poder económico. De ese conflicto surge un capítulo doloroso y sangriento en la historia de México, la llamada Guerra Cristera o Guerra de los Cristeros o Cristíada. Fue una guerra civil en México que se prolongó durante 3 años, desde agosto de 1926 hasta junio de 1929, entre las Fuerzas Armadas del gobierno y milicias armadas de civiles católicos que se resistían a la aplicación de la ley Calles, llamada así por referencia al presidente del país, Plutarco Elías Calles, la cual proponía limitar y controlar el culto católico en la nación. Dicha ley se derivaba de la política establecida en la Constitución, la cual negaba la personalidad jurídica a las iglesias, prohibía la participación del clero en política, privaba a las iglesias a poseer bienes raíces e impedía el culto público fuera de los templos. Se estima que en dicha guerra perdieron la vida cerca de 250.000 personas, entre civiles integrantes de las fuerzas cristeras y soldados del ejército mexicano. Pero los hechos curiosos que relataré hoy son solo una fracción de ese gran conflicto Iglesia-Estado. Desde 1896, el obispo de Tamaulipas, Eduardo Sánchez Camacho, defendía la tesis de que había llegado la hora de que la Iglesia mexicana se pusiera a tono con las leyes de reforma. Consideraba que la institución eclesiástica debía subordinarse a la política marcada por el gobierno civil. Por otra parte, el obispo Sánchez expresó públicamente
que no creía en la historia relacionada con la aparición de la Virgen de Guadalupe y la consideró una mera leyenda construida por la Iglesia para ganar adeptos. Por formar parte del episcopado mexicano, sus propuestas provocaron una grave conmoción. Al enterarse de ello, el Vaticano tomó cartas en el asunto. El Papa envió a México al arzobispo Nicolás Aberardi para apagar este conato separatista, siendo removido el obispo rebelde en octubre de 1896. Sánchez Camacho murió en diciembre de 1920 sin arrepentirse o retractarse. Pero a comienzos del año 1925, las ideas del fallecido Monseñor Sánchez Camacho fueron revividas y representadas en hechos concretos y muy visibles. Aparece en escena el sacerdote José Joaquín Pérez Budar. Nacido en Oaxaca, al terminar los estudios básicos se dedicó al comercio hasta cumplir los 18 años. Luego ingresó a la milicia y llegó al grado de capitán. Como el ejército no le llamó mayormente la atención, volvió al comercio. Al cumplir los 25 años contrajo matrimonio con María Guadalupe Viveros, quien falleció 13 meses más tarde. A partir de entonces, José Joaquín Pérez resolvió seguir la carrera eclesiástica. En 1881 ofició su primera misa en la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz. Después de transitar por algunos templos de su natal Oaxaca, llegó a la Ciudad de México. Pasó por algunas parroquias de mediana importancia y finalmente llegó, ni más ni menos, que a la catedral. Allí fue subalterno del arzobispo primado de México, José Mora y del Río, quien ya tenía información sobre las ideas rebeldes y separatistas de Pérez Budar, heredadas del fallecido Monseñor Sánchez Camacho. Pérez Budar, durante algún tiempo y con un grupo de personas, preparó el acontecimiento que sacudió al país el 21 de febrero de 1925. Una división en el seno de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pérez Budar y 8 sacerdotes más se apoderaron de la Iglesia de la Soledad, un emblemático templo del centro histórico de la Ciudad de México, y declararon la fundación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, ICAM. Por supuesto que el hecho generó numerosos enfrentamientos entre fieles y rebeldes. Menciono los más importantes principios señalados por la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Desconocimiento de la autoridad del Papa. Uso exclusivo de la lengua castellana en las liturgias. Libertad de interpretación de la Biblia. Abolición del celibato. Rechazo al cobro de tarifas por los servicios religiosos. Necesario empleo civil paralelo de los sacerdotes con el fin de no depender de limosnas ni donaciones de los fieles. Por otra parte, atacaron a los miembros del clero que se disputaban con codicia las parroquias e iglesias de alto nivel económico. Además, rechazaban lo que ellos denominaban la sangría, refiriéndose a las cuantiosas remesas mensuales de dinero que la Iglesia mexicana enviaba al Estado Vaticano, provenientes, por supuesto, de la feligresía. El movimiento rebelde no percibió ningún rechazo del presidente de la nación, Plutarco Elías Calles, más bien una tácita aprobación, considerando su ideología muy liberal y su defensa de la delimitación de poderes Iglesia-Estado. Como la nueva iglesia tenía muy pocos sacerdotes, se abrieron las puertas a seminaristas, a curas ya retirados por vejez o por haber contraído matrimonio.
En algún momento el presidente Calles le solicitó a Pérez Budar trasladar su sede de la Iglesia de la Soledad al templo de Corpus Christi, también en la Ciudad de México y frente a la Alameda Central. La nueva institución eclesiástica recibió adhesión en poblaciones de cerca de 10 estados y logró administrar 93 templos con 22 clérigos, pero también condujo a muchísimos actos violentos, asaltos, agresiones, manifestaciones. No hay estadísticas consolidadas, pero no fueron pocos los muertos, heridos y encarcelados. Con el tiempo, el movimiento separatista fue perdiendo fuerza debido a varias razones. Sus integrantes eran sacerdotes rasos y sin poder e influencia. Además, sus fieles eran mayoritariamente personas indígenas y pobres. Además, había asumido la presidencia de la nación Emilio Portes Gil, un mandatario menos complaciente con el cisma. Ante el escaso éxito de su movimiento, la Iglesia mexicana se incorporó a la antigua Iglesia Católica Romana de Norteamérica en los Estados Unidos. Pérez Budar se hizo llamar patriarca primado de la Iglesia Ortodoxa Católica Apostólica Mexicana y fundó templos en varias ciudades norteamericanas. Murió en octubre de 1931, satanizado y supuestamente arrepentido. En la etapa de mayor debilitamiento de la Iglesia rebelde, aparece en escena un personaje excéntrico, mitómano y con ansia insaciable de poder: José Eduardo Dávila. Decía haber sido ordenado sacerdote a los 18 años, dato por demás muy controversial, en la ciudad de Puebla. Ahí permaneció hasta que Joaquín Pérez Budar, ya convertido en obispo de la Iglesia Católica Apostólica de México, lo llamó como corista en el templo de Corpus Christi. 2 años después, el corista fue nombrado presbítero y en 1931 encargado de dicho templo. A la muerte de Joaquín Pérez Budar, José Eduardo Dávila fue nombrado nuevo patriarca de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Dávila, como nuevo obispo, se fue de gira pastoral al estado de Tamaulipas para ampliar las zonas de influencia de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Su ausencia se prolongó extrañamente mucho más de lo debido y por meses no se supo de él. Entonces, los demás integrantes del más alto nivel en la Ciudad de México lo dieron por muerto y nombraron a otro patriarca, Vicente Liñán, de quien no se tienen imágenes, fotografías ni mayor información. Cuando reapareció Dávila, se convocó a otro cónclave donde se destituyó a Liñán y José Eduardo Dávila fue nombrado cardenal. Pero la cosa no quedó ahí. Ya que se encontraba reunida la alta jerarquía eclesiástica de la Iglesia mexicana, se decidió que debían nombrar a su nuevo cardenal como papa. Los cismáticos entonces exclamaron: Habemus pontificem, electus es pontifex Maximus Eduardus Dávila, qui assumit nomen Eduardus prim. Surge entonces el nuevo pontífice llamado Eduardo I. De ahí en adelante casi no hay registro histórico del asunto, pues para muchos el asunto terminó simplemente en un disparate. Se supo que en algún momento Eduardo dejó de llamarse papa y con el tiempo su iglesia desapareció. Gracias por la atención y los invito a estar atentos a la próxima entrega de las 1001 curiosidades de México.